Que el Señor lo bendiga. Le habla su hermano Esgin Calderón Valverde. Bienvenido a Estudio Bíblico. En esta oportunidad iniciamos con el capítulo 24 del Evangelio según San Mateo y estaremos analizando la venida de nuestro Señor Jesucristo, el fin del mundo, las señales antes de la venida de Jesús. Como es un capítulo muy delicado y que se relaciona con una gran cantidad de textos del Nuevo Testamento e incluso del Antiguo Testamento, necesitamos ir un poco despacio con este capítulo. Así que por favor, les pedimos mucha paciencia y les solicitamos que a la vez vaya consultando la misma palabra de Dios con los diferentes versículos que aquí presentamos. Nosotros les ofrecemos el original griego, koiné, que es el utilizado en digamos, en escribir el Nuevo Testamento. El Nuevo Testamento fue escrito en griego koiné. Les ofrecemos las dos traducciones que hacen la Iglesia Católica y la Iglesia Cristiana Evangélica del texto correspondiente. Así tenemos lo que nos dice la Biblia Jerusalén 1976 sobre ese texto y lo que nos dice la Iglesia Cristiana Evangélica, la Reina Valera 1995 sobre ese texto. En el centro viene la traducción literal hecha por su servidor del texto griego, sin interpretaciones de ningún tipo, para que el lector o el auditor o el auditorio, como usted quiere llamarle, pueda sacar las conclusiones más objetivas posibles. Le acompañamos con un icono o imagen que nos ayuda a comprender mejor el texto de la palabra de Dios. Y vamos a comenzar despacio y vamos a ir tratando de dilucidar las dudas que usted pueda tener sobre el fin del mundo, sobre la venida de nuestro Señor Jesucristo, sobre las señales de los tiempos, sobre incluso la gran tribulación, etc. Este capítulo está cargado de gran información. Dice en el versículo 1 del capítulo 24, y saliendo Jesús del templo, estamos hablando del templo de Jerusalén, cuando ya se iba, y se acercaron sus discípulos para mostrarle las construcciones del templo. Recuerden que en el capítulo 23, al finalizar, ya Jesús hablaba de que ese templo iba a ser destruido. Jerusalén iba a quedar sola, y entonces aquí vienen los discípulos y le hacen preguntas sobre el templo. Es decir, el templo de Jerusalén tiene una gran relación con el fin del mundo. No se puede hablar del fin del mundo si usted no habla del templo de Jerusalén. No se puede hablar del fin del mundo si usted no habla de Israel. No podemos hablar porque todo es una especie de telaraña que conduce a Jerusalén. Es ahí donde está el centro de todo. Por eso vamos a ir tomando en cuenta este primer elemento. Todo gira en torno al templo de Jerusalén. Y después de esto nos vamos al versículo 2, que dice: mas respondiéndoles dijo, ¿no veis todo esto? Y ahí vemos el templo de Jerusalén. De cierto os digo, y óigame la profecía que Jesús da, no dejará aquí piedra sobre piedra que no sea destruida. Viene Jesús y nos da una profecía sobre el templo de Jerusalén y nos dice, aquí no va a quedar piedra sobre piedra. Cuando los romanos atacaron Jerusalén en el año 70 y destruyeron este templo, que por cierto Herodes fue el último, Herodes el Grande, fue el último en retocarlo, en embellecerlo, fue el último que le dio su aporte, así lo encontramos en los libros de Josefo. En el año 70 vienen los romanos y destruyen, por una serie de revueltas que se daban, destruye el templo de Jerusalén. Pero dejó un muro que es el muro de las lamentaciones, dejó un muro hecho. Es decir, no se cumplió esta profecía porque Jesús está hablando de que no quedará aquí piedra sobre piedra que no sea destruida.
Ahora, muchos dirán, literalmente no dejó piedra sobre piedra, pero sí destruyó el templo. Yo nada más le digo lo que está escrito. Usted, como pastor o como auditor, saque las conclusiones que usted considere correctas. Pero Jesús dijo, no quedará aquí litus epi liton, piedra sobre piedra que no sea destruida. En el año 70, repito, Jerusalén fue destruida, el templo de Jerusalén, pero quedó un muro. Se le llamó muro de las lamentaciones porque los judíos dijeron, voy a dejar ese muro, entre las cosas que se dicen, voy a dejar ese muro para que Jerusalén se acuerde de que Roma es más fuerte que Jerusalén. Y dejó un muro donde los judíos se lamentaban, de ahí el nombre, el muro de las lamentaciones. Pero ya vamos a hablar un poquitito de eso, porque Jerusalén juega un papel muy importante en esto. Entonces, aquí viene, por ejemplo, más o menos Jesús dijo esto, Jesús profetizaba la destrucción de Jerusalén entre el año 20 y el año 25, más o menos. Recordemos lo siguiente, Jesús nace 8 años antes del año 1, es decir, 8 años antes de la era cristiana. 8 años, y Jesús tenía como unos 30 años, más o menos a 30 le quitamos 8, viene a ser más o menos como 22, como en el año 22, 23, por ahí 24, 25, Jesús profetiza esto que acabamos de decir, esto que leímos, lo puse aquí abajo, ¿no veis todo esto? No dejará aquí piedra sobre piedra que no sea destruida. Eso ocurrió en el año 70. Destrucción de Jerusalén por Tito, aquí vemos una imagen que nos ayuda a recordar esto. Más o menos 30 años después o 40 años después, Jerusalén es destruida. No vamos a entrar en detalles de ningún otro tipo, solo entramos en lo que dice la palabra de Dios. Cuando Jerusalén es destruida en el año 70, mis queridos hermanos, los judíos fueron dispersados por diferentes lugares. Y ahí se metió gente de otros pueblos posteriormente, en el año 100 y resto. Pero los judíos fueron dispersados. Los judíos se dispersaron y a partir de ahí, hasta el siglo pasado, el siglo en que yo nací en 1962, y en ese siglo, una década antes, el pueblo de Israel volvió de nuevo a este lugar. Es decir, 2000 años Israel duró sin tener patria, sin tener nación. Es decir, y Jerusalén tiene que estar hecha, de acuerdo a las profecías, de nuevo, para que las profecías se cumplan. Aquí vemos es que si no entendemos esta línea del tiempo, si no entendemos, difícilmente vamos a entender las profecías. Aquí tenemos el año 70, aquí tenemos de 100 en 100, cada 100 años es un siglo, de 100 en 100 hasta el año 2000, 2100. Entonces, de 100 en 100, tenemos que más o menos en el año 70 se destruye Jerusalén por Tito, que fue el que vimos ahorita en más grande. Seguimos en la línea del tiempo y durante más o menos 2000 años, en exactamente el 14 de mayo de 1948, hasta aquí, Israel vuelve a ser nación otra vez. Y para que las profecías del fin del mundo se cumplan, Israel tenía que volver a ser nación. No puede haber fin del mundo porque el fin del mundo gira en torno a Israel, a Jerusalén. Es decir, tiene que estar Jerusalén viva para que Israel pueda realmente, y espero que me estén comprendiendo, esta parte tal vez es un poco tediosa, la otra viene más concreta, pero Israel tiene que estar viva para que se cumplan las profecías finales de la tribulación y la venida de Cristo. Porque aquí, después del año 70, vino la persecución de la iglesia por los romanos. Después del año 70 vinieron muchas guerras, etcétera, etcétera. Pero hasta 1948 Israel vuelve a ser nación. Yo quiero que me entiendan esto bien, porque sin esto difícilmente vamos a comprender la palabra de Dios, la palabra profética. Estamos hablando de 2000 años. Si usted lo puede ver, aquí tenemos cuando Israel era declarado nación. Y dice en el versículo 3, más sentándose sobre el monte de los olivos, se le acercaron sus discípulos diciendo. Entonces ya los discípulos, cuando oyeron
que Jerusalén va a ser destruida, ellos le dijeron, dinos, ¿cuándo éstas serán y qué señal habrá de tu venida y del fin del siglo? Le hacen, cuando hablamos del fin del siglo, hablamos del fin del mundo. ¿Cuándo será esto? Es una pregunta que le hacen los apóstoles. ¿Cuáles son las señales de tu venida? Segunda pregunta. Y la tercera, ¿cuáles son las señales del fin del siglo, del fin del mundo? Es ahí donde comienza el capítulo 24. En algunos casos vamos a ir un poquito más rápido, en otros casos vamos a ir más lento. Por el momento, hermanos, esta es la introducción a Mateo 24 sobre el fin del mundo. Que el Señor lo bendiga. Nos vemos en el próximo programa.